Bueno, nos habíamos quedado en esta diapositiva. Hablando de la presencia airada de Dios en el infierno. Y habíamos dicho que así como era lo mejor del paraíso, lo mejor del cielo, esto era en un sentido el horror definitivo en el infierno. Porque, regresamos al final, ¿no? Sería una presencia llena de ira, porque el tiempo de la paciencia y de la gracia ya habría terminado para siempre. Pasa para la otra, Mandy. Ajá. Y finalmente, el último punto que vamos a tratar en este caso de la estancia en el infierno de los condenados es la perspectiva aterradora. La perspectiva aterradora porque será para siempre. Será una perspectiva de percepción perfecta de que durará para siempre. No habrá cambio, no habrá mejoría. Será todo lo malo que puede hacer, todo lo horrible que puede hacer para siempre. No tendrá fin y no habrá esperanza alguna. Será a perpetuidad. Y esto es bien terrible. Muchas personas piensan, y regresamos al principio, que Dios algún día cambiará de opinión. Recuerden el versículo que se leyó en el Adviento, en la profecía de Balaam. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo del hombre para que se arrepienta. Dijo y no hará, habló y no ejecutará. Vamos a buscar esos versículos porque es importante que escuchemos de la palabra de Dios que esto está dicho así. Porque nuestro corazón siempre nos dice, al final Dios va a cambiar de idea. Pero será a perpetuidad. Vamos a buscar esos pasajes. Mateo 18, 8, 25, 46, 2 Tesalonicenses 1, 9, Apocalipsis 14, 11 y Apocalipsis 14, 11. O sea, quien vaya encontrando alguno que lo vaya leyendo. Mateo 18, 8. Por tanto, si tu mano o tu pie te hay ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Ahí dice bien clara la palabra fuego eterno. Fuego eterno. Ajá. Dice, el humo de su tormento, o sea, humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Es la misma palabra que se usa para describir el cielo, ¿no es así? Los siglos de los siglos. Y hay algo interesante, dice, no tendrán reposo ni de día ni de noche. En griego lo dice de una manera particular. Y si fuéramos a traducir exactamente el sentido de la palabra griega, que se usa para día y para noche, ¿no? Tendríamos que decir en castellano, y no tendrán reposo ni en ninguno de los instantes del día, ni en ninguno de los instantes de la noche. ¿Se entiende lo que quiero decir con la diferencia? De día y de noche es que a lo mejor de día, no, en ningún instante, ni del día, ni en ningún instante de la noche, porque en griego está redactado de esa manera, y esa es la idea que... La manera de decir en castellano, la frase griega es así. A veces uno dice, bueno, pasé la noche con dolor, pero cogí un sueñecito de 1 a 2. ¿No es así? No. La manera en que se redacta ese versículo en griego no da pie a pensar eso. En ningún instante del día, en ningún instante de la noche. Ajá. Mateo 25, 46. Fíjense que ese versículo dice, vida eterna, castigo eterno. La palabra en griego es exactamente la misma. Se describe, o sea, todo el mundo sabe que el cielo será para siempre. Esa misma idea tenemos que tener del infierno, porque en ese versículo se equiparan, es incluso la misma palabra. Y nos falta 2 Tesalonicenses
1:9. Dice, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Ujú. Excluidos. Y dice, eterna perdición. Eterna perdición. Y pena eterna. Ahí, curioso, dice, los que no conocieron a Dios ni obedecieron el Evangelio. Recuerden que hay muchos grupos por ahí que dicen que solamente con declarar Jesús es el Señor es suficiente. Recuerden la segunda parte de ese versículo. ¿Quiénes irán allí? Los que no obedecieron al Evangelio. La obediencia es importante, porque sin obediencia no había fe. Recuerden la imagen del humo y el fuego. Un fuego que no quema, ¿es fuego? No, solo tiene la apariencia del fuego. Solo tiene la apariencia del fuego. El fuego quema. Si alguien puede poner la mano en el fuego y no quemarse, como en Juego de Tronos, si alguien puede poner la mano en el fuego y no quemarse, entonces podría tener una fe teórica sin obedecer y ser salvo. Pero como nadie lo puede hacer, ni obedecieron al Evangelio, dice. No somos capaces de asimilar, ni imaginarlo, ni concebirlo. Es algo tan terrible que no se puede imaginar. Así como la bendición del cielo no se puede imaginar. Aún los que más juegan con ellos, se burlan y menosprecian el infierno, un instante luego de haber entrado allí, estarán gritando, no puedo soportarlo. Pero tendrán que soportarlo eternamente porque seguirá y seguirá para siempre. Ese es el precio de no haber aceptado la única esperanza que era Jesús. Ahora, hay aquí unos puntos que tenemos que pensar nosotros. Porque al final, ¿quién es el más interesado en no sufrir este destino? Nosotros. Nosotros. Y hay algunos puntos que tenemos que pensar. Y el punto número 1 es, no escuchemos al diablo. El propósito de Satanás es conducirnos amablemente al infierno. ¿Y por qué digo la palabra amablemente? Porque es así, amablemente. Piensen en el Salmo 23. ¿Se recuerdan? Vamos a decirlo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aun ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y llegamos ahora. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. No, vamos a dejarlo ahí. Un pastor, ¿para qué usa la vara? ¿Para qué sirve la vara? Para entrarla al camino. Y cuando una no avanza, ¿qué pasa? Cuando se detiene y el rebaño se va y uno se para, ¿qué pasa con la vara? ¿Para qué sirve? Para pincharla o incluso darle un varazo. ¿Para qué sirve el callado? Porque el callado tiene un gancho. Para que la oveja que se va a caer por un despeñadero o se va a ir lejos, usted la coge y la ala. Ese pastor de ese rebaño del Salmo 23 es amable. No. Con tal de que las ovejas entran en el redil, está dispuesta a pincharla, a palearla y a alarla por el cuello. ¿O no? Sin embargo, Satanás sí es amable. ¿En qué sentido? Si no lo fuera, no nos engañaría. Y tenemos que pensar en esto, porque cualquier predicación o cualquier enseñanza de la Biblia que se limite a decir, alégrense que todo está bien, no viene del pastor del Salmo 23, porque todos sabemos que no todo está bien, ¿o sí? Si todo estuviera bien,
no habría que leer los 10 mandamientos todos los domingos. Si todo estuviera bien, no tendríamos que confesar los pecados todos los domingos. O sea, sabemos que no todo está bien. Por tanto, un evangelio que nos dijera todo está bien, ¿vendría del pastor del Salmo 23? No. ¿Y qué dice el capítulo 10 del evangelio de Juan? Yo soy el buen pastor. Y tenemos que pensar en esto. Satanás nos conduce amablemente al infierno. Cada vez que alguien viene y te dice, no tienes que convertirte, todo está bien, cuidado. Esa enseñanza es perniciosa. Porque todos sabemos que no todo está bien. Podrá venir de Dios. Y tenemos que pensar en eso, porque Satanás obra de cualquier manera. ¿Por qué todos los años tenemos que celebrar la Cuaresma de una y otra vez? ¿Y por qué celebramos el Adviento? ¿Por qué celebramos los tiempos que seamos enmorados? Porque hay que preparar los caminos, que es lo que terminamos de celebrar en Adviento, ¿no? Preparar los caminos, enderezar las veredas. ¿Cuál fue la predicación de Juan el Bautista? El más grande de los profetas según el Señor mismo. O sea, Jesús mismo dijo, no hay otro mayor nacido de mujer que Juan el Bautista. ¿Cuál fue su predicación? Arrepiéntanse, enderecen los caminos, allanen los senderos, preparen para el Señor calzada recta. ¿Por qué? Porque no todo está bien. Y tenemos que darnos cuenta de eso. Pero Satanás sí nos dice que todo está bien. Y cuidado, porque la mayoría, no sé decir la mayoría, pero gran parte de la iglesia hoy está diciendo, por ejemplo, alegría, alegría, Cristo nació, todo está bien, resolvimos todos los problemas. A ver, quien fue leyendo el calendario litúrgico se dio cuenta que el día 28 estábamos celebrando la huida de Egipto y que el dragón quería matar al hijo de la mujer. O sea, en plena Navidad. O sea, no todo es alegría. Y cuando pensamos en el Evangelio, Jesús es un niño que vino ¿para qué? ¿Nació para qué? Para morir por nosotros, ¿o no? O sea, Navidad es alegría, pero estamos dando cuenta que es un niño que nació para dar su vida por los demás, ¿o no? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿No dijo así Juan el Bautista? ¿Cómo se elegía el Cordero del sacrificio del gran día de la expiación? ¿Se recuerdan el Levítico? Decía, y de los corderos pequeños que nazcan, desde que nazca, apartarás a quienes, a los que no tengan defecto, y lo cuidarás con mucho esmero, etcétera, etcétera, y cuando llegue el día de la Pascua, ese es el que vas a sacrificar. O sea, desde que nació el cordero, usted tenía que apartarlo, porque ese era el sacrificio. Así pasó con Jesús. Desde que nació vino a eso. Vino a eso. Por tanto, toda enseñanza que no nos llame a la conversión, a ser mejores cristianos, a ponernos las pilas, a esforzarnos por obedecer, a ser cada vez mejores hijos de Dios, no nos va a conducir a la vida eterna. Satanás nos conduce amablemente al infierno. Recordemos que cualquier cosa, excepto la fe salvadora, que nos transforma a la imagen de Jesús, servirá para llevarnos al infierno. Porque todo, excepto esa fe, nos conduce al infierno. Pensemos en esto. Lo leímos, era la epístola del día de Acción de Gracias. Aquí lo leímos el día 30. Decía, porque Él nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Se recuerdan? Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Cualquier otra cosa a nosotros no nos sirve. ¿Qué pasó con los maestros de la ley que se sabían la Biblia de memoria? ¿Se recuerdan? Cumplían sus deberes, hacían sus sacrificios. Y cuando el Señor le dijo a ellos y a los discípulos, estaban juntos en ese momento, le preguntaron, bueno, y aquellos, ¿se acuerdan? Aquellos galileos que Herodes mató y aquellos que la torre se derrumbó, ¿se recuerdan ese pasaje? Y les cayó arriba. ¿Eran peores que los demás? ¿Qué le dijo Jesús? No eran peores que ninguno de ellos. Pero ustedes mismos morirán si no se arrepienten. Es un pasaje bastante perturbador, casi nunca se predica
de ese pasaje. Bueno, el diccionario, hay un día que toca, evidentemente, pero bueno, es entre semana. O sea, cualquier otra cosa, excepto la fe salvadora, nos conduce al infierno. No es suficiente para llevarnos al cielo. Miren, hay gente que dice que las personas justas, e incluso iglesias que dicen que las personas justas que cumplan sus deberes con cualquier otra religión llegarán a la vida eterna, serán salvos del infierno. Quien no pase por la cruz de Cristo no verá la vida venidera, no podrá entrar a la Nueva Jerusalén. ¿Por qué? Porque en ningún otro hay salvación. El 1 de enero era el santo nombre del Señor, esa era la primera lectura. En ningún otro hay salvación, en ningún otro. ¿Qué pasa? Y recordemos que hay países enteros bajo otras religiones, ¿no es así? Piensen en Medio Oriente, ¿cuántos musulmanes hay en el mundo? En estos días, por cierto, mataron nuevos cristianos en Siria y en Nigeria. O sea, los musulmanes, ¿no? Ahora, tenemos que pensar en esto. No hay otra religión posible. Y dentro del cristianismo, quien no acepte a Cristo y luche por apegarse a Él, por transformarse a su imagen, no puede ver la vida venidera, porque la gracia de Dios no solo justifica, también santifica. Y es poderosa para eso. Ahora, si tenemos algún conocimiento de la Biblia, Mandy, trata de reducir un poco. Esto está demasiado grande y no se ve. No se ve completo. Si tenemos algún conocimiento de la Biblia, Él buscará que adoptemos alguna posición teológica de moda. Alguna que no nos transforme. Miren, posiciones teológicas de moda hay muchas. Hay muchas. Hay gente por ahí que dice, cree en Cristo, todo está bien y no tienes que hacer nada más. Ya, no hay que obedecer el Evangelio, no hay que hacer nada. No hay que hacer nada. Ni siquiera hay que venir a la iglesia. Porque de todas maneras, si Él murió por ti, ya Él hizo todo. Eso no es lo que dice el Evangelio. Eso no nos va a llevar a la vida venidera. La teología de prosperidad, que te dice, enfócate en este mundo, olvídate del cielo, que la candela es aquí. Hay gente que prefiere, miren, es mucho más fácil darle dinero a los pobres que obedecer el Evangelio. ¿No es así? De hecho, cuando en Job, Satanás dice, todo lo dará el hombre a cambio de su vida. ¿No es así? Si ustedes le dicen, tienen que dar una gran cantidad de dinero y ya nunca más tienen que preocuparse por Cristo y resolvieron su problema, ¿no les es negocio? ¿Sí? Ya con eso se salvaron. Hacen cualquier cosa en este mundo y después ya compraron su entrada. Eso no es lo que dice el Evangelio. Él vino para hacernos nuevos. Y tenemos que pensar en eso. Hay teologías que nos pueden engañar. Hay teologías que nos pueden engañar. Hay teologías que nos dicen, hay iglesias que dicen que lo más importante es el amor al prójimo, no obedecer al Evangelio. Eso implica que la diaconía es lo más importante de la iglesia. Ya no hay que predicar. Haciendo buenas obras, ya tú resuelves tu problema. Y hay iglesias en Cuba que predican eso. Hay iglesias en Cuba que predican eso. Vamos para la próxima. Cualquier enfoque moderno buscará que nos enfoquemos en alguna experiencia. Hay personas que dicen o creen o tuvieron, no vamos a discutir eso, una visión. Dice, yo vi un ángel y Dios me dio un mensaje. Ahora se aferran a ese mensaje y lo tienen y todo está muy bien, pero siguen siendo las mismas personas de siempre. En estos días leíamos la epístola de Juan que dice, los que miraron a Él fueron transformados. ¿Se recuerdan? Fueron alumbrados. Satanás hará todo con tal que nos distraigamos de renovarnos para la eternidad y de trabajar por ella. Hará cualquier cosa. Hará cualquier cosa. Curioso. No, ya no es tanto, pero hubo un tiempo en este país que de tantos días que había en la semana, la cogieron por hacer planes de la calle a la hora de la escuela dominical. ¿No se recuerdan?
Satanás hará cualquier cosa con distraernos. Y los niños al final teníamos una disyuntiva. Muchas veces el plan de la calle es más atrayente, porque la iglesia tiene su rito. Las cosas se hacen como se hacen. Ajá. Satanás hará cualquier cosa. Satanás pone la novela a la hora del culto. Hace muchas cosas. O te dice, van a dar una java por la bodega, una java muy buena por fin de año, va a ser el 25 a la hora del culto de Navidad. Hará cualquier cosa. Cualquier cosa. A ver, y da java, ¿es malo? No, ahí donde está el problema. ¿Que los niños jueguen es malo? No. Los niños nacen para ser felices, dice Martí. El problema es suplantar una cosa por otra. El problema es suplantar una cosa por otra, distraernos. Recuerden Hebreos 12, corran la buena batalla, ¿se recuerdan? Corran la carrera, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Quien ha corrido una carrera a velocidad sabe que si uno se pone por estar en el primer puesto a mirar los que tienen detrás, ¿qué pasa? Pierde velocidad. Y lo más probable es que el que viene atrás le pase por el lado. Sí, o al público. Tiene que estar mirando y enfocarse, él está corriendo. Y dice, corran puestos los ojos en Jesús. Y dicen, despójense de todo peso y del pecado que los distrae. O sea, ese asedia en griego es distrae. Cualquier enseñanza o actividad que no nos lleve a ser renovados por el Espíritu Santo a la imagen de Cristo, que acreciente nuestra santidad y obediencia, más que conducir a salvarnos, nos desvía dulcemente hacia el infierno y a la muerte espiritual. A ver, esto está un poco fuerte, de hecho lo puse en negrita por eso mismo. Cualquier enseñanza o actividad, incluso dentro de la iglesia, que no nos lleve a ser renovados por el Espíritu Santo, a la imagen de Cristo, que no acreciente nuestra santidad y obediencia, más que conducirnos al cielo y salvarnos, nos desvía dulcemente hacia el infierno y la muerte espiritual. Una iglesia puede tener interés en que todas las personas del pueblo vengan a la iglesia. Y para eso hacer grandes festivales todas las semanas. Sí, es bueno que la gente venga a oír la música y si es música cristiana, mejor todavía. Pero realmente eso es lo que nos mandaron a hacer. Eso convertirá a las personas o dará la ilusión de que sí cubrirá un espacio y nos hará perder el tiempo de lo que realmente nos mandaron a hacer. Tenemos que pensar en esas cosas porque cuando uno planifica las actividades de la iglesia y diseña, va a ser así o así, tiene que pensar en eso. Conocemos iglesias de otras denominaciones en este mismo país que se dedican a hacer eso día tras día, festividad tras festividad. Por ejemplo, hay iglesias que mañana es el día 6, la Epifanía del Señor. Hay iglesias que no celebran la Epifanía. Dicen que ese es el día de los niños y se enfocan en darle regalo a los niños. De hecho, vamos a hacer nosotros eso mismo, pero celebramos la Epifanía del Señor. No estamos celebrando el día de los niños. Hay iglesias que dan más importancia al día de la mamá o papá, día del padre o la madre. Antes que, qué sé yo, en esos días cae Ascensión y Pentecostés. Y todo el mundo quiere a su papá y su mamá. Y de hecho, todo lo que hemos perdido algunos de ellos, o ambos, nos ponemos nostálgicos ese día. Pero la iglesia no está para suplantar las festividades de la Biblia con festividades puramente humanas. No sé si me explico. Y no está mal celebrar el Día de los Padres y las Madres. El problema es que tenemos que darnos cuenta de lo que estamos haciendo. Incluso hay cantos que cantamos para las madres y los padres, sobre todo para las madres, que esos cantos dicen cosas a las madres que en buena técnica solo se le deberían decir a Dios, ¿o no? Revisen el himnario. Hay cosas que en algunos cantos que le decimos a las madres y los padres, que solo se le deberían decir a Dios. Y tenemos que pensar en eso porque Satanás hará cualquier cosa con desviarnos. Por ejemplo, hay personas que venimos a la iglesia, y voy a poner una trampa un poco más sutil. Venimos a la iglesia,
y alguien viene en ese momento a preguntarnos una duda de cualquier cosa. Y entonces en nuestra cabeza se nos susurra: ten cuidado, no hagas como el levita y el sacerdote que iban para el templo y no asistieron al hombre herido. ¿Se recuerdan? La parábola del buen samaritano. ¿Y quién nos susurra eso? Probablemente Satanás, porque el hombre estaba herido en peligro de muerte y la gente que viene a preguntarnos o a hacer cualquier cosa generalmente no está en peligro de muerte. No sé si me explico. Y la trampa es muy sutil, ¿o no? Nos sentimos mal si no le aclaramos la duda a esa persona. Pero la pregunta es, ¿la duda podía esperar a que terminara el culto? Probablemente, generalmente sí. ¿Podía haber otro momento de la semana en que pudieran habernos venido a ver? Probablemente sí. Pero ¿por qué eligieron precisamente el horario en que veníamos para la iglesia? ¿Fue casual? ¿No hubiera sido mejor que le hubiéramos dicho a la persona: ven conmigo a la iglesia y cuando termine el culto te aclaro todo lo que quieras? De hecho, nos mandaron a hacer eso, ¿o no? A conducir a las personas a Jesús. Y tenemos que pensar, porque las trampas a veces son muy sutiles. Muy sutiles. Es cierto, si vemos a alguien en peligro de muerte veniendo para la iglesia, la parábola del buen samaritano nos obliga a socorrerlo. Pero si no es peligro de muerte, no parece que tengamos que cambiar estar con Dios por estar con seres humanos con quienes podemos estar en otro momento. O pueden ser muchas cosas. Las trampas son muy sutiles. Ahora, otras veces parecerá que el juicio o la muerte están muy lejos. Sin embargo, para morir solo basta un segundo. Por ejemplo, yo puedo pensar, si el Salmo 70 dice que lo que vivimos son 70 años, ¿no? Dice el Salmo 90, perdón, que leímos el día 30. Yo puedo restar fácilmente 70 menos 44, me quedan 16 años para obedecer el Evangelio. Ya lo obedeceré de aquí a 15. Y con el último año de buena carrera, aseguraré mi entrada a la Nueva Jerusalén. Eso hacía mucha gente en la iglesia primitiva. No se bautizaban hasta el momento mismo de morir. Bueno, si mueres lentamente, a lo mejor lo puedes hacer. ¿Y si mueres de pronto? ¿Te dará tiempo? Bueno, un infarto. Y con eso, y no solo estamos hablando de eso, después vamos a hablar de un poco más, la recompensa que dará el Señor por lo que hicimos en la tierra por Él. Quien espera hasta el último momento no tendrá mucha recompensa, ¿sabes? Y mucha es por pensar que tendrá alguna. Por pensar que tendrá alguna. ¿Qué dice ese pasaje? Lucas 12, 19 y 20. El último. Así sucede. Así es el que hace tesoros para sí y no es rico para con Dios. Ese señor de la parábola pensaba que iba a vivir muchos años y se iba a morir esa noche. Claro, no sabía. Pero, ¿qué dice el Salmo 90? Enséñanos a contar cada uno de nuestros días, de modo que traigamos al corazón sabiduría. Es como dicen, vive cada día como si fuera el último y cada culto como si fuera la despedida, el último. Ahora, otras veces parecerá que la santidad es un precio demasiado alto a pagar, porque nos hará perder la aceptación de los amigos. O sea, el grupito quiere ir a esto y yo tengo que ir a esto, otro, etcétera. Pero tenemos que pensar por el contrario. La condenación es un precio demasiado alto a pagar por la amistad. Tenemos que pensarlo al revés. ¿Qué dirían ustedes si ustedes saben que en la esquina van a poner una bomba y el grupo de amigos le dice que en ese momento vayan a sentarse en la esquina? ¿Irían? No. ¿Por qué? Porque la muerte física es un precio demasiado alto para pagar por la amistad. Bueno, ¿y la condenación eterna?
con tanta más razón. Con tanta más razón. Pensemos esto. ¿Qué dice la Biblia de aquellas personas que desvían a otros de seguir a Cristo? ¿Son qué? ¿Son qué? ¿Cómo le llama la Biblia? Sí, bueno, eso es lo más suave que le dice. Piedra de tropiezo. ¿Cómo lo llama? Ciego, guía de ciego. Está un poquito más fuerte, pero hay otra palabra que es la más dura. Está más, van subiendo de temperatura. La otra, una persona que desvía a otro de seguir a Cristo, de obedecer al Evangelio. ¿Cómo le llama la Biblia? Homicida. Homicida. Te está llevando no a la muerte. ¿Sí? ¿A qué muerte? La eterna. La peor. Era casi mejor que te dijera, cree en Cristo, y al mismo te metiera la puñalada. Fíjate. Que de todas maneras, morías para este mundo, pero ibas al paraíso. Antes que, dejándote vivo, amablemente te dijera, no vayas a la iglesia. No te fuerces, de todas maneras. Cristo lo hizo todo. Esa es la peor de las muertes. ¿Está haciendo por ti lo peor que se puede hacer por un ser humano o no? ¿Hay algo peor que hacer por un ser humano que mandado al infierno? ¿Hay algo peor que eso? No. La Biblia le llama homicida. Homicida. Te está dando la peor de las muertes. La condenación eterna es un precio demasiado alto a pagar por la amistad. Aparte de que no habrá amistad en el infierno. O sea, por una amistad que será temporal. Porque en el infierno no habrá amistad. Vamos entonces a quedarnos aquí. Ya sonó la campana. Y vamos a pensar en esto. En esto. El diablo hará todo, incluso ponernos buenas cosas delante, con tal de distraernos en el camino al paraíso. O aunque sea detenernos, o aunque sea ralentizarnos. ¿Qué es mejor? ¿Hacer más por Cristo o menos? Recuerden que a más servicio, mayor recompensa. Él lo dijo, ¿o no? Aunque sea un vaso dado en mi nombre, ¿qué dice? No perderá su recompensa. ¿Qué es mejor, dar un vaso en su nombre o dar dos? ¿Qué es mejor, dar dos o dar cuatro? Pero, ¿y si diera de corazón 10, no sería mejor que uno? El problema es que conlleva esfuerzo. Conlleva esfuerzo. Y terminamos con una ilustración. Había un señor inglés que se llamaba George Mueller, que fundó muchos orfanatos en Inglaterra. Y tenía un amigo. Y ese amigo un día, era comerciante, un día se enteró que los niños de los orfanatos no tenían de qué almorzar. Fue a su tienda, abrió y fue a sacar un jamón entero para mandarlo regalado a los niños huérfanos. Y dice que dentro del corazón sintió una vocecilla que le dijo, al final son niños huérfanos, ellos se van a sentir agradecidos con cualquier cosa que tú les mandes. No le des un jamón entero, dale solo la mitad. Y el Señor respondió, si me lo vuelves a decir, no uno, le voy a dar 10. Dice que de en adelante no sintió más vocecita. Satanás hará cualquier cosa con tal que no obedezcamos al Evangelio. Vamos entonces a orar. Bueno, primero